Jessica Cuna Ponce, que se desempeña como especialista legal de la Intendencia Regional de Arequipa y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, quien nos brindará la charla informativa Derechos Laborales de los Trabajadores del Sector Farmacéutico. Con ustedes, la doctora. Muchas gracias. Bueno, voy a primero compartir mi pantalla y si me podrían avisar, por favor, si se puede visualizar las diapositivas. Sí, doctora, se logran ver. Ok, gracias. Sí, igual se visualiza, ¿no? Sí, doctora, se visualiza. Ya. Muy buenas noches con todos los presentes. Bueno, el día de hoy, el tema que vamos a abordar en esta exposición es sobre el derecho laborales de los trabajadores. Netamente es sobre el régimen laboral de la actividad privada. Bueno, en la tabla de contenido sobre este tema, primero abarcamos lo que es la base legal, que es muy importante para que conozcan tanto los empleadores como trabajadores. De ahí tenemos, también vamos a abordar el tema del contrato de trabajo, posteriormente lo que es la jornada y horario de trabajo, y también finalmente vamos a ver lo que son los descansos remunerados en diversos aspectos, ¿sí? Como había mencionado, primero es importante conocer cuál es la normativa nacional que regula el régimen laboral general. La normativa principal es el Decreto Supremo 003-97-TR, que es el Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y también tenemos que el Decreto Supremo 001-96-TR, que es el Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo. Posteriormente a esto tenemos qué trabajadores pertenecen al régimen de la actividad privada. Es importante saber que en el Perú existe un régimen común, laboral común, aplicable a todos los trabajadores del sector privado, que es el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo 728. Y asimismo podemos ver los beneficios que nos ofrece. Los beneficios para el régimen se encuentran en diversas disposiciones normativas. Como vemos acá, tenemos una base legal distinta para lo que es la jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, lo que es la asignación familiar, las vacaciones, seguro vida ley, seguridad social en salud y seguridad y social en pensiones. Es decir, de que todos estos beneficios se regulan por una normativa específica y todos estos beneficios le corresponden a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Todos ya los mencionados y que están en este cuadrito de acá. También vemos que existen otros regímenes laborales que contamos con una regulación laboral especial para determinados tipos de actividades. Esos regímenes laborales especiales tenemos de que está regulado por el régimen de la microempresa y tenemos también que si te encuentras en alguno de estos supuestos será de aplicación régimen común del sector privado en el régimen del decreto legislativo 728. ¿Sí? Entonces, si no se regula, se entiende de que están regulados por el régimen general. O sea, es decir, de que si la empresa, digamos, está constituida por es una microempresa o de repente una pequeña empresa, pero no establece en su contrato esto, entonces se entiende que todos los beneficios van a ser por el régimen del decreto legislativo 728 y esto va a hacer que le corresponde todos los beneficios ya mencionados en la diapositiva anterior, de forma completa. El otro tema importante también es el contrato de trabajo. En cuanto al contrato de trabajo, vemos que es importante conocer tres elementos esenciales, que es la prestación personal de servicios, la remuneración y el pago de la remuneración y también la subordinación. ¿Qué es la prestación personal la prestación personal de servicio? Es la labor que realiza el trabajador, ¿no? La actividad cuya realización es el objeto del contrato de trabajo, para la labor para la cual lo contrata la empresa. La remuneración es otorgada al trabajador como contraprestación de sus servicios. Y la subordinación es el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla, ¿no? Es decir, de que se da una situación al lado del trabajador y hay un poder de dirección por parte del empleador.
También tenemos que la contratación laboral se puede dar por contratos a tiempo indeterminado y los contratos sujetos a modalidad. En cuanto a los contratos a tiempo indeterminado, vemos que esta es la regla en la contratación laboral. No existe un límite temporal. O sea, el mismo también puede ser verbal o escrito. Es decir, que si un trabajador ingresa a laborar a una empresa y no le hacen ningún tipo de contrato, se entiende que este es un contrato a tiempo indeterminado. De ahí tenemos los contratos sujetos a modalidad, que es la excepción en la contratación laboral y están sujetos a un plazo o a una condición resolutoria. También es necesario y obligatorio que en estos tipos de contratos se establezca y se indique cuál es la causa objetiva de esta contratación. También tenemos que estos tipos de contratos necesariamente deben constar por escrito, ¿no? Tenemos que estos contratos sujetos a modalidad son 9 tipos de contratos que, bueno, en esta oportunidad solo los vamos a mencionar, ¿sí? Tenemos el contrato de inicio o incremento de actividad, los contratos de necesidades de mercado, el contrato de reconversión empresarial, el contrato ocasional, el contrato de suplencia, el contrato de emergencia, por obra determinada o servicio específico, el contrato intermitente y finalmente tenemos el contrato de temporada. Es decir, que cualquier tipo de estos contratos la empresa puede celebrar con un trabajador siempre y cuando justifique, ¿no?, la necesidad. Y de acuerdo a la necesidad de la empresa, se va a también contratar de acuerdo a estos 9 tipos de contratos. También tenemos otro tipo de contratación que es el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial es aquel en el que se cumple una jornada de trabajo inferior a las 4 horas en promedio diario y no está sujeto a ningún límite temporal. También necesariamente este tipo de contrato debe constar por escrito y también es obligatorio que debe ser presentado ante la autoridad administrativa de trabajo para su conocimiento. La presentación se debe hacer dentro de los 15 días posteriores a su celebración máximo en ese plazo. En cuanto a la desnaturalización, se puede dar si el trabajador continúa laborando después de la fecha del vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas si éstas exceden del límite máximo permitido. También se da otro supuesto de desnaturalización cuando el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continúe laborando. Esto es en los tipos de contrato de suplencia. También tenemos cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra, materia de contrato sin haberse operado la renovación, ¿no? Esto es en los tipos de contratos cuando los contratan para una obra o servicio específico y terminada la obra, digamos, el trabajador continúa laborando, entonces en ese caso también va a suceder el tema de la desnaturalización. Y finalmente vemos que también otro supuesto es cuando el trabajador demuestra la existencia de la simulación o fraude a las normas establecidas en la ley, que acá también generalmente se contempla cuando el empleador, al celebrar su contrato de trabajo, no especifica la causa objetiva, ¿no?, en la contratación, como también lo habíamos mencionado anteriormente. O sea, debe necesariamente justificar por qué lo contrata y bajo qué tipo de contrato. Y si no lo hace, sería también un supuesto de desnaturalización. En cuanto al periodo de prueba, tenemos que puede ser este de 3 meses, también puede ser de 6 meses y también puede ser de 1 año, ¿no? Lo mínimo sería de 3 meses. En estos 3 meses es como una evaluación que le hace el empleador y lo puede despedir sin ninguna causa justa. Luego del cual, de estos 3 meses, recién el trabajador adquiere protección contra el despido arbitrario. Una pregunta importante que nos surge sobre este tema es que ¿el trabajador debe superar el periodo de prueba para ser registrado en la planilla? La respuesta es no, toda vez que el empleador tiene la obligación de registrar a sus trabajadores en planilla dentro del día en que estos ingresan a prestar sus servicios, es decir, desde el primer día que ingresan a laborar. En cuanto al certificado de trabajo, se entiende que extinguido el vínculo laboral, el trabajador debe recibir del empleador dentro de las 48 horas un certificado en el que se indique lo mínimo, el tiempo de servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas. Y solamente cuando el trabajador lo solicite se debe indicar además la apreciación de su conducta o de su rendimiento, ¿no?, previa solicitud del trabajador. Otro tema importante también es la jornada y el horario de trabajo. Tenemos que la jornada y horario de trabajo no debe exceder de las 8 horas por día o de 48 horas por semana. Vemos aquí que un cálculo, ¿no?, en este cuadrito
cuánto sería el valor día, ¿no? De un trabajador que gana 1.200 al mes. Se hace la división y su remuneración al día sería de 40 soles. De ahí vemos que se hace el cálculo por valor hora. Entonces, por hora estaría ganando con esa remuneración de 1.200, sale 5, ¿no? Hacemos este cálculo para ver el tema de las horas extras, ¿no? El tema de las horas extras, tenemos que las 2 primeras horas se paga con un recargo del 25% sobre el valor hora por cada hora extra. Y de la tercera hora en adelante se hace el recargo del 35% sobre el valor hora por cada hora extra, ¿no? Entonces, también como vemos acá en el cuadrito, como vemos, el valor hora es de 5 soles, se hace la sobretasa del 25%, entonces se le aumenta el 1.25% y se le debe pagar con ese incremento, ¿no? Entonces ya su valor hora ya no sería 5, sino sería 6.25 por cada hora adicional. Y lo mismo sucede en cuanto al 35%, que es de la tercera hora en adelante, ¿no? También se hace el cálculo de la sobretasa, que ahí sí supera a 1.75, y entonces en este caso sí se debe pagar 0.75 por cada hora, ¿no? Este ejemplo debemos tener en cuenta es a un trabajador que gana la remuneración de 1.200, ¿no? Eso va a variar de acuerdo a cada remuneración del trabajador. Y también el trabajo en sobretiempo es igual a la compensación con descanso. También pueden acordar eso entre el empleador y el trabajador. En cuanto al horario de refrigerio, también este es de carácter obligatorio y no puede ser inferior a los 45 minutos. Y también este debe coincidir en lo posible con los horarios de la alimentación principal, que son el desayuno, el almuerzo y la cena. Está establecido por el empleador dentro del horario de trabajo y no forma parte de la jornada de trabajo, ¿sí? De ahí tenemos lo que son los descansos remunerados. En cuanto a los descansos remunerados, el trabajador tiene derecho a un día de descanso en cada semana, que preferentemente, nos dice la ley, debe ser otorgado el día domingo, ¿no? Es decir, que también puede ser otorgado en cualquier otro día de la semana. Si tu descanso semanal, por ejemplo, son los días jueves, el domingo será un día laborable como cualquier otro día, ¿no? Entonces no se le debe pagar tampoco ningún recargo porque va a hacer su descanso en otro día de la semana. Sí, en cuanto a los días feriados de ámbito nacional, se celebran de acuerdo a las fechas respectivas, ¿no? Las que ya vemos que están establecidas en el calendario. En cuanto al descanso vacacional, este derecho es a 30 días de descanso vacacional. Un año tiene que haber cumplido un año de servicios y está condicionado al cumplimiento del récord vacacional. La remuneración vacacional es equivalente al que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando, y la oportunidad será fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. Y a falta de acuerdo, lo va a decidir el empleador. En los casos en que los trabajadores no disfruten del descanso vacacional dentro del año siguiente, aquel en que adquieren el derecho deben percibir una indemnización, se le dice así, ¿no? O sea, es decir, una remuneración por el trabajo realizado, y esta remuneración ya fue pagada en la oportunidad en que el trabajador laboró y debía descansar, y una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y finalmente una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se le efectúe el pago. En cuanto a los beneficios laborales, tenemos de este régimen, tema de exposición, que es la gratificación, ¿no? La gratificación que se le va a otorgar al trabajador en fiestas patrias y en Navidad. La oportunidad de pago en cuanto a la gratificación de fiestas patrias es la primera quincena de julio, y en cuanto a la gratificación de Navidad, la primera quincena de noviembre. Junto con la gratificación, el trabajador también debe percibir la bonificación extraordinaria del 9%. En cuanto a la CTS, tenemos que esto se debe abonar la primera quincena de mayo y también hasta la primera quincena de noviembre. En cuanto a la asignación familiar, tenemos que esta equivale al 10% de la remuneración mínima vital, que actualmente sería 113 soles. Tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años, y también puede ser, también se le puede otorgar que cuando su hijo tenga mayor de 18 años, pero se debe encontrar efectuando estudios superiores o universitarios hasta los 24 años. Ese sería la edad máxima, ¿no? Hasta los 24. Y también cuando tengan alguna discapacidad severa,
pero esta debe estar debidamente certificada de conformidad con lo normado con la Autoridad Nacional de Salud, salvo que perciban la pensión no contributiva por discapacidad severa. En cuanto a las utilidades, esta también no se va a otorgar siempre, sino es necesariamente la empresa debe generar rentas de tercera categoría y debe contar con más de 20 trabajadores para poder acceder a este beneficio. ¿Sí? En cuanto al seguro de vida ley, esto sí se le otorga a todo trabajador, independientemente del régimen laboral y de la modalidad contractual. ¿Sí? Eso también es desde el primer día. En cuanto a la seguridad social en salud y pensiones, vemos primero lo que es la seguridad social en salud, que le corresponde a los asegurados regulares al régimen contributivo del Seguro Social en Salud. El aporte equivale al 9% de la remuneración y corre por cuenta de forma completa por parte del empleador. En los casos en el que el trabajador perciba remuneración por debajo de la remuneración mínima vigente, se deberá considerar como base mínima imponible la remuneración mínima vital. En cuanto al seguro social en pensiones, se debe cumplir con elegir un régimen pensionario, ¿no? Es cuando un trabajador en realidad ingresa a laborar el primer día, se le debe dar este boletín para elegir a cuál va a ser el sistema de pensión al que va a aportar, ¿no? Entonces, actualmente tenemos el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, ¿no? Actualmente la base imponible sobre la cual se aplica la retención en cuanto a la ONP, que es el Sistema Nacional de Pensiones, equivale al 13% de la remuneración devengada por el trabajador, ¿no? Eso sí es un porcentaje ya fijo. Sin embargo, en cuanto al Sistema Privado de Pensiones, que son las AFP, el porcentaje de retención está conformado por el 10% de la remuneración más la prima de seguro y la comisión que cobra la AFP, ¿no? Entonces, el 10% sí es fijo, pero la prima de seguros y la comisión sí va a variar de acuerdo a cada sistema privado de pensiones, a cada AFP, sí, a cada entidad. ¿Cómo se debe presentar correctamente una denuncia ante la SUNAFIL? El trabajador o ex trabajador, sindical y en general cualquier persona que comunica a la autoridad inspectiva de trabajo aquellos hechos que conocieran contrarios al ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud del trabajo sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento, ¿no? Es decir, de que cualquier trabajador, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, en el tema de exposición hemos visto que al trabajador del régimen privado le corresponde lo que son las vacaciones, las CTS, las ratificaciones, ¿no? Entonces, si un trabajador ve que hay algún tipo de incumplimiento por parte de su empresa, se puede acercar a las oficinas de la SUNAFIL o también puede hacerlo de forma virtual y presentar su denuncia, ¿no? Entonces, teniendo esa causa, ya puede hacer su denuncia, ¿no? Entonces, lo puede presentar cualquier trabajador. Siempre también prima el tema de la reserva de identidad, siempre y cuando el trabajador lo solicite, ¿no? En el formulario también se le hace esa pregunta para que el trabajador pueda hacer su denuncia con reserva de identidad o también va a hacer su levantamiento de la reserva de identidad. Sin embargo, vemos que en cuanto a la reserva de identidad hay excepciones, ¿no? Porque necesariamente se tiene que hacer este levantamiento cuando sean estos temas que son la verificación del despido arbitrario, el otorgamiento de la constancia de cese, cuando sea un ex trabajador y cualquier otra materia donde resulte necesaria o sea, que se necesite conocer la identidad del trabajador. Entonces, en esos casos, netamente se le va a solicitar al trabajador de que haga el levantamiento voluntario de la reserva de identidad. En cuanto a los requisitos de la denuncia, los requisitos básicos son los nombres y apellidos completos, su domicilio, su número de DNI, su carnet de extranjería u otro autorizado por la ley del denunciante. También es necesario que ponga lo que es su correo electrónico de contacto, su número telefónico, su razón social, denominación, nombres y apellidos, la dirección y horario del centro de trabajo objeto de denuncia, la descripción detallada de los hechos denunciados como constitutivos de infracción laboral, no tramitación de una cuestión, o sea, es decir, de que no haya presentado anteriormente algún tipo de demanda, ¿no? De repente en el Poder Judicial o en la Fiscalía, ¿no? De ahí también un compromiso del denunciante a brindar la información, ¿no? Es decir, cuando el inspector le solicita algún tipo de información o la misma entidad, entonces el trabajador denunciante tiene que proporcionar la información que se le pide, ¿no? Es importante también poder anotar todos estos datos correctamente porque un medio importante de comunicación por parte de la entidad es el correo electrónico y el teléfono celular. O el teléfono o celular, sí es importante para poder llevar correctamente el trámite de su denuncia.
En cuanto a los requisitos, se debe precisar, o en cuanto un requisito importante, como lo había dicho anteriormente, es la descripción de los hechos, ¿no? Entonces acá se debe precisar la materia, la fecha, el lugar, periodos de corresponder y el modo en que se produjeron, así como otras circunstancias que consideran relevantes para la investigación, ¿no? Es que decir que debe haber una exposición precisa, ordenada y coherente y fundamentada, una descripción clara y puntual de los hechos. Colabora a que la inspección de trabajo pueda realizar un proceso eficiente y eficaz, ¿no? De ser posible, adjuntar documentación o evidencia necesaria relacionada a los hechos denunciados que permita su evaluación y subsecuente verificación, ¿no? Es decir, de que, por ejemplo, se le adeuda, un trabajador quiere solicitar el incumplimiento por remuneraciones, de repente de 3 meses, ¿no? Entonces, debe indicar, ¿no? Que el trabajador ingresó a laborar en tal fecha, sin embargo, se le está incumpliendo el pago de remuneraciones por tal, especificar los meses, ¿no? ¿Cuáles son los meses específicos? O de repente lo mismo, ¿no? En el caso de gratificaciones, se debe precisar de forma clara cuáles son los meses incumplidos. Igual en todos los beneficios. También vemos que para ingreso de la denuncia se realiza de forma virtual, ¿no? A través de Google se pone denuncia virtual SUNAFIL y se ingresa a la página que vemos acá, como se puede visualizar en la diapositiva, denunciar incumplimientos laborales de una empresa privada y de ahí se ingresa, nos direcciona a la siguiente página que vemos acá y por ese medio se puede ingresar la denuncia virtual SUNAFIL. Básicamente el formato que se utiliza son los que habíamos mencionado anteriormente también en las diapositivas, ¿no? Les solicita el RUT de la empresa, les solicita el número de su DNI, también les solicita sobre la información sobre el levantamiento de la reserva de identidad, la descripción de los hechos, ¿no? Una vez completado todos los datos, se procede a registrar su denuncia y eso les va a generar finalmente una hoja de ruta y con ese número de hoja de ruta pueden hacer el seguimiento a su denuncia. En cuanto a la consulta de trámite, justamente acá es importante conocer su hoja de ruta para poder hacer el seguimiento a su denuncia. Entonces se puede ingresar también por este medio, como se puede visualizar en la imagen. Un aplicativo importante que también se utiliza o que ha puesto a disposición la SUNAFIL es lo que es Verifica tu Chamba, ¿no? Con este aplicativo se puede corroborar si el empleador ha registrado en la planilla a su trabajador, ¿no? El empleador, es importante conocer también que el empleador debe dar el alta en el registro de la planilla electrónica al trabajador dentro del día en que éste inicia a prestar sus servicios, ¿no? Los pasos son que se debe ingresar a la página web, también se debe ingresar, como se puede visualizar en la imagen, al botón verde donde dice verifica si estás en la planilla y ahí ya se puede hacer el ingreso. Y si no te encuentras en la planilla, el aplicativo va a enviar una alerta a la casilla electrónica de la empresa, ¿no? Le va a llegar la alerta directamente al empleador, ¿no? Y en todo el proceso hay que tener en cuenta que la reserva de la identidad de la persona, del trabajador, se encuentra 100% garantizada. Otro aplicativo importante que ha puesto la Sunafil a disposición es la app Sunafil en tus manos. ¿Por qué es importante esta app? ¿No? Es importante porque por medio de esta app se puede hacer el registro de la denuncia, ¿no? Ya directamente. También se puede hacer la consulta del trámite y se puede acceder a la documentación que regula la inspección del trabajo en nuestro país, que es el NIT Sunafil. Lo encontramos con ese nombre en la plataforma. De ahí vemos también que se puede hacer la identificación de los inspectores y se puede acceder a la plataforma de Verifica tu Chamba. Esta herramienta es importante para el trabajador porque por medio de la cual el trabajador puede hacer su registro de denuncia, puede hacer la consulta de su trámite, puede hacer también la identificación de inspectores y puede acceder a la plataforma de Verifica tu Chamba. En cuanto al empleador, para el empleador es conocer la normativa, la cual está establecida en el NIT Sunafil, puede hacer también la identificación de inspectores y también puede acceder a la consulta del trámite por medio de la hoja de ruta, ¿no? Que es el número de registro, ¿no? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Listo, doctora, muchas gracias. Si hubiera alguna duda o consulta por parte de los asistentes, pueden dejar su duda a través del chat o activar su micrófono para hacer la consulta.
Listo, como no hay ninguna duda por parte de los asistentes, podemos dar por finalizada la capacitación del día de hoy. Agradecemos la coordinación con el Colegio Químico Farmacéutico de Arequipa, que ha hecho posible llevar esta capacitación a cabo. Les recordamos que SUNAFIL brinda capacitaciones gratuitas todos los días. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos van a encontrar como Intendencia Regional de Arequipa, canal de difusión. Y en caso de que tengan alguna consulta laboral, pueden acercarse a nuestras oficinas que están en Cerro Colorado, a 2 cuadras de Plaza de las Américas. Reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia y esperamos verlos a todos en una próxima oportunidad. Gracias a todos.